Queridos hermanos, Dios me libre a mí de utilizar la Eucaristía como un show, como alguna vez dijo el Papa Benedicto XVI, sacerdote showman, de show. Dios me libre de utilizar la Eucaristía como un show o para aparecer a mí o glorificarme a mí mismo. El humilde no se quiere glorificar y aquí hablo delante de la presencia y del trono de Dios. No hablo para los hombres, hablo para Dios. De modo que yo le pido a Dios que cuando hable yo, no sea yo el que hable, sino el Espíritu Santo. Y así debe ser, desde aquí debe hablar el Espíritu Santo, no puede hablar Ricardo. Por eso jamás pongo opiniones personales aquí, todo está enfocado a la salvación de las almas. Entonces no puedo glorificarme a mí mismo, ni envanecerme a mí mismo. De modo que debo callar lo que debo callar y debo hablar lo que debo hablar. Yo no puedo hablarle a conveniencia de los oyentes o lo que quieran decir los oyentes. Seguramente muchos se taparán los oídos cuando hablo, pero pueden estar tapándose los oídos también al Espíritu Santo. Eso es muy sencillo de comprobar, nos moriremos, me moriré yo y se morirán vuestras mercedes y el día del juicio os sabréis quién estaba equivocado, si yo o vosotros. Quiero centrarme en esto, en el libro de Samuel, hoy. Fueron los ancianos de Israel, donde Samuel, que había sido un hombre santo, pero ya Samuel había perdido su juicio. ¿Por qué? Porque tenía un amor desmedido y exagerado a sus hijos. Sus hijos eran hombres impíos y pecadores. Aunque habían recibido el sacerdocio, ya no eran dignos de su condición. De modo que Samuel, obnubilado en su juicio, a pesar de que había sido un hombre bueno durante toda la vida, tenía un amor, vuelvo a repetirlo, desmedido a sus hijos. Entonces el pueblo le pide un rey y Samuel no quiere darles un rey porque humanamente quería que sus hijos sí siguieran siendo jueces en el pueblo de Israel, siguieran administrando el pueblo de Israel, aunque él sabía en el corazón que sus hijos no lo iban a hacer bien, ni lo iban a hacer correctamente. Los jueces en Israel tenían una función de humildad. No eran jueces para siempre, eran llamados en momentos de crisis, como Gedeón. Gedeón es la historia con la cual yo me identifico. Y él decía, Señor, ¿hasta cuándo podré cribar trigo? ¿Hasta cuándo podré hacer esto? Porque nuestros enemigos nos avasallan y nuestros enemigos nos ahogan, o sea, los filisteos, el pueblo del mar. ¿Hasta cuándo podría hacer esto? Es la misma oración mía. Cuando yo estaba en la finca decía, Señor, ¿hasta cuándo podré hacer esto? ¿Hasta cuándo estaré yo aquí en este lugar y hasta cuándo permitirás que yo esté en este lugar? Y como Gedeón, sí, me dio una nueva misión. Por eso, Dios, a pesar de Samuel, tiene elegido lo que pide el pueblo. ¿Y qué pidió el pueblo? Un rey. Porque realmente el único rey que quiere Dios es que sea él mismo, porque el único rey de hecho y de derecho es Dios. Pero el pueblo no quería a Dios por rey,
Y esto es una prefiguración de la crucifixión. No tenemos más rey que el César, o sea, desconocen a Jesús por rey. Cuando el mismo Señor se presenta como rey, yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Yo mismo soy la verdad. Y le dice a Pilatos, que tenía supuestamente poder: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Y podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me impidieran que cayera en tus manos. De manera que estoy en tus manos por voluntad de mi Padre, en voluntad divina y en voluntad humana mía, con voluntad divina del Padre y del Espíritu Santo. Estoy en tus manos porque yo quiero estar en tus manos. Pero yo me puedo liberar de tus manos cuando quiera, porque tu reino no tiene poder sobre mí. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Y cuál es el rey que no acepta el pueblo de Israel? A Dios. Sí. Entonces Samuel aprende de la reprensión que le hace Dios y sabe que sus hijos no pueden ser importantes. Ya lo que importa es que Dios reine, porque las personas que aman a otros seres humanos desmedidamente y sin poner primero a Dios, se equivocan en su juicio. Su juicio nunca es recto. Por eso, en el derecho canónico se prohíbe, por ejemplo, no es recomendable yo confesar a mi propia madre, ¿sí? O hacer cosas en las que yo tenga que dar una sentencia cuando los afectos están involucrados, porque yo soy un mal juez de mí mismo. Y porque yo, ¿sí?, no puedo administrarme justicia a mí mismo, porque yo no puedo juzgarme a mí mismo. Un sacerdote es juez para los demás, nunca para sí mismo. Sí, el sacerdote tiene que someterse a juicio de otro sacerdote en el sacramento de la confesión. Jamás puede perdonarse los pecados a sí mismo. Jamás puede orientarse a sí mismo y tiene que pedir consejo de otros. Y eso implica humilitas y humildad. Un médico humilde que es gran sabio tiene que irle a pedir consejo a sus colegas. Yo considero que este médico me puede iluminar porque sabe tanto o más que yo. Y mi juicio puede estar errado. Él me puede aconsejar. En cuanto a médico, me puede decir, ¿sabes qué? Y si estoy confuso porque el otro médico de pronto su personalidad está deshecha por X o Y motivo, puedo ir a consultar otro para tener un mejor juicio. O sea, Samuel tenía el juicio debilitado por amor a sus hijos. Hacía un mal juicio de la situación. Al final, no eran sus hijos los que merecían seguir administrando. Por eso dice la palabra de Dios, tú ya eres anciano. El pueblo reconoce que Samuel era un hombre capaz. Sí, pero tus hijos no son capaces. Y el pueblo le dice, tus hijos son malvados. Sí, no son los que corresponden. Y en la voluntad de Dios no eran los que correspondían. Entonces Dios dice, darles un rey. Porque no te desprecian a ti, me desprecian a mí, dice el Señor. Significa que aunque nos querramos sacudir del yugo de Dios, sí, nunca podremos sacudirnos del yugo de Dios. O sea, del reinado de Dios. Hablemoslo más bien del reinado de Dios. Porque todos somos súbditos de Dios. Y nadie puede sacudirse del reinado de Dios. Que ahora haya rebeldes, pero un día estarán sometidos a la justicia divina y su fuerza terminará en nada. Los demonios un día se sintieron muy grandes, pero un día quedaron sometidos a la justicia y ahora se les da permiso de hacer daño,
pero un día quedarán sin poder absoluto. Y el diablo, según carta de San Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso el diablo busca derribar y destruir el mayor número de almas. ¿A quién rechazan los pueblos hoy? A Dios. Entonces, ¿queréis un rey para que os esclavice, para que sea servidor de sí mismo, para que ponga palacios, para que tenga perfumeros o perfumeras, para que tenga panaderos? Cuando los jueces en Israel, pues era un israelita como todos, que tenía una autoridad especial, ¿sí? Cuando ellos simplemente son llamados en el momento de crisis, son consejeros del pueblo, pero no tienen las prerrogativas que tiene un rey, ni las comodidades de un rey. Y así vivió Samuel, como un hombre justo y recto delante de Dios. Así, Dios sabe gobernar todo. Dios lleva la historia. No la llevo yo. Dios lleva la historia de mi propia madre, de mi propio padre o de mi propio hijo. No la llevo yo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de mi propio hijo. Y es más, yo oro hacia futuro. No ven que yo oro hacia futuro, yo oro hacia futuro. Puede ser que cuando esa oración sea efectiva, yo ya no esté vivo. Por eso aquí oramos por el Papa que tú nos quieras dar. No existe, pero existirá, y yo lo creo en fe, a costa de mi sangre. ¿Sí? Existirá ese Papa. Y oro todos los días por el Papa que Dios nos quiera dar. Porque para mí el mayor castigo no es la desgracia, ni el hambre, ni la peste. Para mí el mayor castigo es estar sin pastor aquí en la tierra. Es estar sin Papa. Y el estar sin Papa atraerá todos los otros castigos. El estar sin Papa atraerá guerras, atraerá hambres, atraerá confusiones, atraerá todo lo más terrible que se imagine. Eso atraerá. O sea que no creáis, yo simplemente de leer las Sagradas Escrituras me doy cuenta, no creáis que ahora va Dios a elegirnos y a darnos un papa a este mundo caprichoso y estos niños caprichosos de esta tierra, hombres y mujeres caprichosos que se creen dioses a sí mismos. No, este no es el momento de nosotros recibir un pastor. Pero Dios sabe que aún públicamente no he podido contener mis lágrimas, ¿sí? Que de hecho una persona se burló de eso y no se va a parar del estado en el que está por haber hecho eso, ¿sí? Se burló de que yo estuviera llorando por la iglesia, pero fue no una burla contra Ricardo, fue una burla contra el mismo Jesús, ¿sí? Y Dios no va a tolerar esas burlas, porque en Gálatas 5 dice, de Dios nadie se burla. O sea, que un alma se puede salvar. Y Dios me dio una lección a mí para saber que tengo que salvar las almas por encima de cualquier cosa. Y que a tiempo y a destiempo, sin importar mis pecados, tengo que predicar. Por eso el Señor dice, haced caso de lo que dicen, no hagáis caso de lo que hacen. O sea, haced caso de lo que yo digo, no hagáis caso de lo que yo hago. Porque yo como Ricardo puedo dar malos ejemplos, pero en la luz de Dios, sí, confío que Dios no permitirá que el error caiga sobre mí. Prefiero la muerte a yo enseñar el error. Prefiero el destierro y el exilio a yo enseñar el error. Prefiero vivir solo a yo enseñar el error o yo mismo vivir en el error.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que permanezcamos despiertos y que los amores humanos no nublen nuestros juicios, de manera que a mí no me nuble ningún juicio, ningún amor humano. Que yo permanezca en un juicio recto. Y eso es por lo que vosotros tenéis que pedir por mí, que yo permanezca siempre en los santos juicios de Dios, para que yo juzgue rectamente y no me pase lo de Samuel en la Sagrada Escritura. Sí, juzgue de acuerdo con un amor en el corazón y un amor que es natural y paternal de Samuel por sus hijos. Mi juicio tiene que estar más allá de eso. Sí, por eso es tan importante para los sacerdotes, pues no tener hijos naturales, porque yo jamás seré objetivo para juzgar sobre mis propios hijos en cuestiones de fe, porque aunque lo quisiera, no pudiera. De ahí viene la grandeza y un don del celibato sacerdotal y de saber que soy de todos, pero no soy de nadie. Sí, porque eso es. Jesús es de todos y ama a todos. Y un sacerdote es de todos y ama a todos. Pero yo no puedo amar con la perfección de Jesús. Y tampoco puedo amar con la perfección de un serafín. Sí. Pero yo sí puedo intentar amar un poco. Cuando yo me sacrifico un poco por los demás, estoy intentando amar un poco más. Un kilómetro más, un esfuerzo más, un vaso de agua más, una palabra de consuelo más, un momento de sueño quitado, escuchar a alguien cansón, responder a algo cuando está medio. El amor se construye en pequeños detalles. Si no fuera así, no habría amor. Y solamente una vida egoísta. Y en un sacerdote no puede existir una vida egoísta. No puede existir. Porque en Cristo no hay vidas egoístas. En Cristo no hay vida egoísta. Un sacerdote tiene que ser como Cristo, como su pastor. Ser capaz de morir por el rebaño. Si es capaz de dar la vida por el rebaño, en eso conoceréis todos vosotros que es un testigo de la verdad. Un pastor que es un asalariado huye ante el peligro y deja el rebaño en manos de los lobos. No sabe cuidar el rebaño. Por eso, un sacerdote es un cuidador, igual que un obispo es un cuidador. La palabra inspector significa cuidador. Y de los franciscanos aprendimos la palabra guardián. Guardo a mis hermanos. Los cuido y los protejo. No ejerzo la autoridad como que yo tengo servidumbres a mi lado. No me sirvo de los demás, sirvo a los demás con lo que hago. No ejerzo la autoridad, no demuestro que soy el que sé más, ni vislumbrar con mi ciencia o mi conocimiento. Solamente saca del error, porque en medio del Espíritu Santo se aprende que podemos todos estar en el error y que en algún momento el Espíritu Santo nos sacará de la equivocación y del error. Es así que hoy necesitamos muchos camilleros, como Jesús en el Evangelio. No podían acercarse a Jesús. Estaba lleno de multitudes. Pero había un paralítico y estaba perdido. Necesitaba irremediablemente de Jesús. Yo necesito irremediablemente de Jesús. Yo, Ricardo, necesito irremediablemente de Jesús. Jesús no puede ser una idea para mí. No, Jesús es una persona por la cual yo vivo, existo, me muevo. Por
Jesús soy sacerdote. Sin Jesús es una desgracia ser sacerdote. Sí. ¿Y cuántos son sacerdotes sin Jesús? Por eso muchos sacerdotes están en el infierno, por ser sacerdotes sin Jesús. Sí. Por Jesús soy sacerdote. Por Jesús debo recibir riqueza si eso es lo que Él quiere. Por Jesús debo aguantar pobreza si es lo que Él quiere. Por Jesús debo comer si es lo que Él quiere. Por Jesús debo dejarme de morir de hambre si es lo que Él quiere. Por Jesús debo padecer las enfermedades si es lo que Él quiere. Por Jesús disfruto la salud si es lo que Él quiere. Por Jesús doy un paso. Por Jesús me detengo. Por Jesús avanzo. No por mi esposa ni por mis hijos. No por nadie, ni por mi carro, ni por mi dinero, ni por mi profesión. ¿De qué me sirve mi profesión sin Jesús? ¿O de qué sirve hoy un sacerdote sin Jesús? Consagra el cuerpo de Jesús. Ahí está. No pierde el poder de consagrarlo. Pero aunque consagre el cuerpo de Jesús, le da a Jesús a muchos, pero él no lo tiene. Entonces el sacerdote no tiene a Jesús. Y el sacerdote puede ser un cadáver sin Jesús. Un cadáver sin Jesús. Muchos sacerdotes hoy pueden ser cadáveres sin Jesús. Son Cristos en cuanto celebran la Eucaristía. Cristos en cuanto perdonan los pecados. Cristos en cuanto bendicen y santifican los demás, porque no pierden el poder de santificarse y de santificar a los demás, pero ellos no se santifican a sí mismos. Y San Francisco de Sales lo repetía, palabras exactas de él, lo voy a repetir 3 veces. Señor, que por estar pastoreando tu rebaño, yo no me quede en la mitad del camino. Vuelvo a decir, Señor, que por yo estar pastoreando tu rebaño, yo no me quede en la mitad del camino. Señor, que por yo estar pastoreando tu rebaño, yo no me quede en la mitad del camino. Entonces, ¿aprovechemos los sacerdotes? Claro que sí. Pero recemos para que los sacerdotes se salven. Sí. Recemos para que ellos no se pierdan. Porque un sacerdote puede administrar la gracia y muchos se pueden salvar con la gracia que administra un sacerdote. Y yo puedo ser el caso de eso. Y el Señor me dio una lección con mi tío sacerdote. Ahí comprendí yo que el Señor actúa sin importar. Sí, estaba yo en las misiones del Tolima, porque andaba por todas las regiones del Tolima, de seminarista, toda la vida, con paramilitares y guerrilleros. Sí, Cunday, Dolores Tolima, Chaparral, en la vereda del Moral, etcétera, de los etcétera. ¿Cuántas cosas pude haber dicho de Jesús? No me acuerdo. ¿Qué actos de amor pude haber hecho? No me acuerdo. ¿Qué pude haber hecho yo? No me acuerdo. ¿Qué bien pude haber hecho yo? No me acuerdo. Y si hice algo malo, tampoco me acuerdo. Pero sí me acuerdo que estuve en campos y en familias, en lugares cafetales, sí, en familias que me acogieron, y etcétera, en padres buenos y no tan buenos. Una vez llegó un señor a confesarse con mi tío sacerdote, en la parroquia de Villa del Río, en Bogotá. Y era un paramilitar que había hecho mucho daño. Y le empezó a hablar de un franciscano, con tales y tales y tales y tales características. Y el padre dijo, ese es mi sobrino. O sea, Dios lo había llevado a la confesión sin importar lo que yo hubiera hecho, por cualquier palabra que le pudiera haber dicho a él, diciéndole,
ese camino no es correcto. Enmienda tu vida porque vas a un abismo. Y ya Dios pudo utilizar a esa persona para arrepentirse, porque realmente se arrepintió. ¿Sí? Y enmendó su vida. No sabe qué puede suceder. Lo mismo tenéis que hacer vosotros. Hacer el bien siempre. Vivid por Jesús siempre. Así cometáis errores. Vivid por Jesús. Y Jesús disimulará los errores que cometáis. Pero porque vivís por Él con amor y con toda la pasión del corazón. Si estáis y tenéis a Jesús en vuestro corazón, no temáis nada. Si os ponéis a luchar como el pueblo de Israel, ya esa batalla contra Dios está perdida. Ellos querían un rey, pero Dios dice, yo soy el rey. Sí. Él no deja de ser rey porque nosotros lo queramos o no lo queramos como rey. Él es el dueño de la humanidad, es el dueño de las naciones, es el dueño de Colombia, es el dueño de Estados Unidos, es el dueño de Rusia, es el dueño de China y es el dueño del presidente de Colombia, de Petro. Si Petro gobierna, es porque Dios lo permite. ¿Sí? Y estos días escuchaba unos mentirosos en los medios de comunicación tratando de justificar un corrupto de Medellín. ¿Sí? Si no tenéis el Espíritu Santo, os dejáis arrastrar como Samuel por el amor de vuestros hijos y perdéis el juicio. Pedid al Espíritu Santo que os dé luz para no equivocaros, porque Dios sabe que no podéis cometer ese error. Si estáis lejos de Dios, vuestros juicios siempre serán incorrectos. Si estáis cerca del Señor, vuestros juicios serán santos porque estarán regidos en la rectitud de Dios y de su justicia. Yo, Ricardo, soy un pésimo juez de mí mismo. Por eso tengo que buscar consejo en otros que puedan orientarme y que puedan corregirme. Pero el Espíritu Santo nunca me llevará a buscar consejo en uno más inepto que yo y en uno que no tiene nada que ofrecerme y en uno que está por debajo de mí. Porque entonces, o sea, ¿qué beneficio traerá para mí? En el país de los cielos el puerto es rey. Yo sin creerme, siendo humilde, pido consejo porque siempre puede haber alguien que sabe más que yo, que me puede orientar más que yo y alguien que está por encima de mí. No porque yo voy a tratar de superarlo, no. Esos son competencias humanas, sino porque yo llego al nivel que Dios quiera. Si Dios quiere que yo sea el mejor médico del mundo es porque Dios no quiere que se haga su voluntad. Y si Dios no quiere que yo brille, que yo no brille porque es su voluntad. Es así que yo como sacerdote soy un pésimo juez de mí mismo. Y cada uno de vosotros es un pésimo juez de sí mismo. Cuando creéis que sabéis, no sabéis nada. Cuando creéis que entendéis, no entendéis nada. Cuando creéis que estáis en la verdad, podréis estar en el error y en la equivocación. Si sois humildes, seréis obedientes. Y si sois obedientes, sabréis que podréis amar a Dios en la obediencia. Porque Jesucristo aprendió a amar obedeciendo y sufriendo. Eso está en la carta a los Hebreos. Él aprendió de la obediencia en el sufrimiento como cualquiera de nosotros, aun siendo Dios.
¿sí? Aprendió a obedecer sufriendo. Y el que sufre con amor como Jesucristo, él ama inmensamente. Gloria al Padre, al Figlio, al Espíritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum.